Gloria al Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa. Y vamos esta mañana a abrir la Biblia. Y los invitamos a abrir la Biblia en el libro de Job. Abramos el libro de Job. Y vamos a leer en el capítulo número 14, los versículos que van del 1 al 2. Libro de Job, capítulo 14, y vamos a leer los versículos que van del 1 al 2. Dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 14, y versículos 1 y 2, de la siguiente manera: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta mañana de día domingo, en la cual nos permite una vez más estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu amor, por tus misericordias, porque incontables son tus gratitudes hacia nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, te bendecimos, por eso te agradecemos, por eso te bendecimos en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hables. Tu palabra, Señor, nos habla a nuestro corazón y nos dé la fortaleza para afirmarnos en esta vida, para que aquel que aún no te conoce hoy pueda venir a tus pies, reconociendo que fuera de ti, Señor, no hay salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, eterno Dios. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a meditar esta mañana bajo el tema el sufrimiento y su propósito en la vida cristiana. Ese es el tema que vamos a considerar esta mañana. El sufrimiento y su propósito en la vida cristiana. Definitivamente todos los seres humanos queremos ser felices. Siempre pensamos en lo mejor para nosotros mismos y todos deseamos una vida llena de satisfacción, donde es cierto habrán retos, pero que planeamos vencer, que nuestros sueños, nuestros propósitos se cumplan en la vida. Y quizás lo menos que generalmente deseamos es sufrir. A veces vienen dificultades a nuestras vidas, pero generalmente las vencemos con la ayuda del Señor. Pero la verdad es que a veces nos toca pasar por sufrimientos, circunstancias que nos hacen sufrir más allá de lo que uno esperaba. Muchas veces podemos desanimarnos al ver que hay situaciones que quizás no es la voluntad de Dios por el momento recibir esas respuestas, o atravesar por momentos difíciles. Y uno podría preguntarse, ¿por qué esto es así? Y la verdad es que las Escrituras nos enseñan que en esta vida vamos a sufrir. Hoy leímos estos dos versículos que de manera muy poética nos expresan esta realidad. Y si uno lo lee, puede ver que al menos hay 4 cosas que pudiésemos considerar. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días. En primer lugar, dice el libro de Job que el ser humano es corto de vida. Y esto nos habla acerca de la fragilidad humana. La vida es breve y vulnerable, marcada por límites y sufrimiento. Aunque el hombre o la mujer pueda sentirse fuerte, quizás porque tiene un cuerpo muy atlético, pero la verdad es que todos estamos limitados por una serie de circunstancias que cualquier cosa que venga a nuestra vida nos puede hacer recordar
lo frágiles que realmente somos. El hombre, dice, nacido de mujer, es corto de días. Y oiga bien, dice, y hastiado de sinsabores. Y esto nos habla de la realidad del dolor. El sufrimiento es parte inevitable de la experiencia humana. No es una excepción. Todos los que estamos aquí, desde el momento que nacemos, nos exponemos al sufrimiento. Y tarde o temprano lo vamos a experimentar. Por eso dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Y con este símil, el libro de Job nos habla de la transitoriedad de la vida o la brevedad de la vida. La vida, como una flor, florece, sale. Por un tiempo es hermosa, pero con el tiempo comienza a marchitarse, comienza a perder su olor, su aroma, su belleza, y poco a poco se marchita hasta que finalmente muere. Y eso nos enseña que estamos solo de paso en esta vida. Y aparte de eso, dice que esta vida es como una sombra que huye y no permanece. Y eso nos habla de la incertidumbre que tenemos del tiempo. El tiempo pasa sin detenerse. La vida se desvanece como una sombra en el atardecer. Todos nacemos, pero no sabemos cuándo nuestra vida va a llegar a su fin. Algunas personas mueren recién nacidas, otras ni siquiera alcanzan a nacer, otros mueren en su niñez, en su juventud, otros avanzados de años, pero lo cierto es que nadie sabe cuándo va a morir. Y en medio de todo eso tenemos el sufrimiento que incluso nosotros los cristianos padecemos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué esta humanidad sufre? ¿Por qué hay tantas tragedias, injusticias que trastornan el corazón, que afligen el alma en gran manera? Y bueno, la verdad es que el diseño original de Dios no era este. Realmente Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el propósito de Dios era que el hombre llevase una vida plena, una vida de comunión delante de Él, y nunca planeó para el hombre el sufrimiento. Pero por causa del pecado, así el sufrimiento logró tener parte en la vida del ser humano. Allá en Romanos capítulo 5, versículo 12 se nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí queda claro que el propósito de Dios jamás fue incluir en su diseño original el sufrimiento para el ser humano. Dios creó al hombre perfecto y Dios le advirtió las consecuencias de desobedecer su única orden, que era no comer del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero todos sabemos que el hombre desobedeció, y con eso el pecado entró a la humanidad, y por medio del pecado se extendió la maldad en gran manera, de tal forma que hoy en día vivimos en un mundo injusto, un mundo lleno de maldad, de envidias, de violencia, de enfermedades, de tragedias, donde ese ser humano que es tan frágil está expuesto a tantas cosas. Y si esto es así, la probabilidad de sufrir es alta, pero no es por culpa de Dios, es por causa del pecado, por causa del corazón malvado del hombre,
que provoca el sufrimiento a su alrededor. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aún el mismo mundo siente los efectos de la maldad del ser humano. Y por consiguiente, todos los que estamos acá estamos expuestos a padecer, aún siendo cristianos. Porque a veces escuchamos un evangelio un poco tergiversado que se conoce como el evangelio de la prosperidad, donde se le dice: venga Cristo y todos sus problemas financieros van a terminar. Venga Cristo y Él hará realidad sus sueños. Ese deseo que tiene en su corazón, Cristo se lo concederá si usted viene a Él. Y otros exageran diciendo que Dios lo puede hacer rico, que puede usar su fe para enriquecerse y cargar una cartera llena de dinero, comprar el auto del año, tener una gran casa, una gran mansión. Y es más, aún afirman que ni siquiera las enfermedades lo tocarán. Pero la verdad es que eso no es así. Si bien es cierto, Cristo un día dijo: venid a mí todos los que están trabajados y angustiados, y yo os haré descansar. Pero la verdad es que, aún siendo cristianos, podemos atravesar dificultades que tienen un propósito específico en los planes de Dios. Aún siendo cristianos, de acuerdo a sus propósitos, pudiésemos sufrir por causa de su evangelio. Jesús sabía que el sufrimiento no iba a desaparecer. Aún estando su iglesia ungida con el poder del Espíritu Santo, Jesús sabía que el sufrimiento siempre iba a estar como una constante en la vida de los seres humanos. Por eso su evangelio era diferente. Jesús no se levantaba en Galilea hablando de prosperidad extrema, hablando de que no vendrían enfermedades y que haría realidad todos sus sueños si se volvían a Dios, sino que Él miraba con compasión la miseria en la que a veces el hombre se encontraba, los corazones sedientos de justicia, aquellos que estaban cargados de tantas cosas. Y en cierta ocasión, en el sermón del monte, Él les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si se imagina, o mejor dicho, si escuchan bien el sermón del monte, verán cómo Jesús alentaba a las personas que sufrían a buscar el consuelo en Dios, prometiéndoles que quizás ese sufrimiento no iba a pasar en el momento, o al menos en esta tierra, pero que un día sus lágrimas serían enjugadas, que un día serían llamados hijos de Dios, que un día serían saciados de justicia cuando el reino de Dios viniese a esta tierra. Por eso los cristianos del primer siglo tenían bien consciente que el sufrimiento era parte de la vida. Muchas veces quizás no quisiéramos nosotros pensar que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Es más, ni siquiera queremos pensar en eso. Pero la verdad es que un día Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese cada día y sígame. Y por eso, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 13 decía: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos cuando sois partícipes
de los padecimientos de Cristo. Para el apóstol Pedro no era de sorprenderse de que un cristiano se encontrase sometido a prueba. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, para que seamos perfectos y cabales. Y Pablo decía ya en Filipenses capítulo 1 versículo 29, porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por tanto, los cristianos del primer siglo estaban conscientes que padecer por la causa de Cristo, que el sufrimiento era parte de la vida cristiana. De igual manera nosotros debemos comprender que vendrán momentos difíciles a nuestras vidas, sufrimientos o situaciones que provocarán sufrimiento en nuestro corazón, y a veces puede tardar días, años o quién sabe, toda una vida, porque basta leer la Biblia para darse cuenta que en ocasiones aún los servidores de Dios más fieles han tenido que padecer por la causa de Dios. Pero la verdad es que las dificultades, las pruebas en la vida tienen un propósito, y uno debe preguntarse ¿para qué sirve el sufrimiento? ¿O qué propósito tiene el sufrimiento en la vida cristiana? Para no decepcionarse, para no rendirse, porque pudiera ser que de tanto sufrimiento o por atravesar diferentes circunstancias que pueden impactar nuestro corazón, que pueden traer desilusión, y cualquiera podría decir que mejor va a renunciar, que mejor va a abandonar a Dios, que mejor va a abandonar el Evangelio, porque mucho está sufriendo, o porque por la voluntad de Dios le ha tocado experimentar un sufrimiento bastante fuerte. Pero la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para comprender todo esto? ¿Cómo podemos enfrentar estas circunstancias siempre dentro de la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña un par de cosas acerca de esto. Y con respecto al propósito del sufrimiento en la vida del cristiano, lo primero que debemos entender es que el sufrimiento y las pruebas vienen con el propósito de desarrollar nuestra fe y nuestro carácter. Muchas veces las pruebas, las dificultades que enfrentamos es con el propósito de formar nuestra fe y nuestro carácter. Yo les voy a leer Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4 en la versión de la Reina Valera contemporánea, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Si se dan cuenta, hay un proceso donde las tribulaciones comienzan a trabajar. Muchas veces vendrán tribulaciones a nuestras vidas, angustias, problemas, dificultades o pruebas, con el objetivo de producir perseverancia. La Reina Valera de 1960 habla acerca de paciencia, pero es esa paciencia que da resistencia, perseverancia, para no retroceder, para que a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, a pesar de tener tal vez un corazón triste, pero perseveremos manteniéndonos firmes en los caminos de Dios, porque la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, es decir, desarrolla nuestro carácter.
nos da un discernimiento diferente de la vida. Dios nos moldea, quita aquellas cosas que quizás están mal, nos hace reflexionar cuando nos manda al desierto de la prueba, ahí en la soledad, donde ya probamos de todo, cuando quizás ni siquiera tenemos a nuestros amigos y familiares para ayudarnos, donde solo queda ver hacia arriba. Ahí el Señor obra para perfeccionar nuestro carácter, perfeccionar nuestra fe, ayudarnos a entender sus propósitos, ayudarnos a depender más de Él. Por eso la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, porque lo que nos mantiene de pie es la esperanza de vida eterna. Porque llega el momento donde todas las cosas que este mundo nos puede ofrecer ya son vanas, y lo único que nos queda es seguir creyendo en Dios, puesta la esperanza en las promesas de resurrección y vida eterna. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, dijo: Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Su propósito es hacerte semejante a Cristo, no simplemente hacerte feliz. En segundo lugar, el sufrimiento en el cristiano tiene como propósito aprender a confiar en la soberanía de Dios. Y cuando no recibimos la respuesta que esperamos, cuando quizás es una cruz que hay que aprender a llevar toda la vida, ahí solo queda someterse a la soberanía de Dios, aunque no entendamos, porque generalmente queremos una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿O por qué tengo que padecer esto de esta manera? Ahí solo queda aceptar la soberanía de Dios, creyendo que Dios sabe lo que hace. Por eso Pablo, allá en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, hablaba del aguijón, del mensajero de Satanás que lo aguijoneaba, y dice que 3 veces había orado a Dios para que se lo quitase, pero el Señor le dijo: no, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A Pablo, imagínense, el apóstol Pablo, que sanó enfermos, con el poder de Dios hacía que se levantasen los paralíticos, y realizó una gran obra misionera con señales y prodigios que lo respaldaban, pero tenía una enfermedad que, aunque él oró 3 veces, el Señor no se la quiso quitar, y solo le tocó proseguir con esa enfermedad el resto de su vida. Y el propósito era para que no se engrandeciera, porque Dios le dio muchas cosas al apóstol Pablo y pudo verse engrandecido, pero de repente cuando se engrandecía y se sentía bien fuerte en la fe, ¿verdad? Y que él era el padre ahí de todos, venía el aguijón que le hacía recordar lo frágil y humano que es, y terminaba finalmente dándole gloria a Dios, porque al final, si somos lo que somos, es por la misericordia de Dios. En tercer lugar, los sufrimientos en la vida del cristiano tienen como propósito hacernos entender que en todo hay un propósito más alto que nuestra mente finita no puede comprender. Nuestra mente es finita, y como ya lo mencioné al principio, queremos una respuesta de por qué no se puede, pero a veces no la vamos a tener. Y eso le pasó al pobre Job. El Job se preguntaba: ¿y qué pasa aquí? Si yo soy justo. Y se hizo una evaluación completa de todo lo que él era. Era un hombre justo, era una persona muy buena,
y él decía que aquí había un error, que Dios a lo mejor se había equivocado y que Dios es injusto y cómo me está tratando Dios, y que quiero una audiencia con Dios, quiero irme a parar delante de Dios y presentar mi causa como en un juicio donde él mismo se iba a defender delante de Dios diciéndole: mira, aquí están mis argumentos, dime en qué he fallado, aquí hay un error y tú lo permitiste. Job estaba totalmente convencido de que aquí se había cometido un error, pero al final no era así, porque los propósitos de Dios eran más complejos que lo que su mente finita podía comprender. Y al final del libro, casi al final, se le aparece un gran torbellino y le dice, y le voy a leer en Job capítulo 40, versículo 1 al 2, lo que Dios le dice a Job. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces el Señor le dijo a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Porque Dios se le manifestó y le hizo ver la grandeza de su poder y le hizo un par de preguntas ahí de cómo funcionaban muchas cosas del universo que ni la mente más brillante de los científicos puede llegar a entender en totalidad. Y al final Job entendió que se había equivocado y dice: mejor me tapo la boca y ya no digo nada, porque al final entendió que en medio de su sufrimiento había un propósito divino que escapaba de la comprensión de lo que su mente finita le pudiese enseñar. En cuarto lugar, es importante aprender a confiar y buscar el consuelo de nuestra alma en su presencia, porque a lo mejor podrán venir pruebas, dificultades que pudiesen hacernos sufrir mucho tiempo, pero para no rendirnos es importante someternos a su soberanía, entender que hay un propósito divino que no logramos comprender y quizás hasta que estemos en la presencia de Dios lo entenderemos, pero es ahí donde debemos seguir buscando la misericordia de Dios, aún en medio de la tribulación, en medio de la desesperación o la frustración o la tristeza extrema. El consejo que la Biblia nos da es: continúe buscando de Dios, no se aleje de Dios. Muchas personas, lamentablemente, ante los problemas, ante las circunstancias, ante las tragedias, deciden alejarse de Dios, pero ahí están cometiendo un terrible error. Lo que debemos hacer es continuar esforzándonos por buscar más de la presencia de Dios, por buscarlo en oración, por pedirle perdón por nuestras fallas, por pedirle sabiduría y dirección, continuar perseverando en la oración, en la lectura de la palabra, congregándonos y siendo fieles a Dios hasta que finalmente nos llamen. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Charles Spurgeon solía decir: mientras Dios nos prueba con una mano, nos sostiene con la otra. Y Dios es fiel. Y finalmente, el último consejo que pudiésemos dar con respecto al sufrimiento, especialmente si son pruebas difíciles, que quizás es una cruz que tenemos que llevar el resto de la vida, aún ahí lo importante es entender que la promesa es el consuelo de la vida eterna, no la comodidad en este mundo. Oiga bien,
Lo que Cristo promete no es que lo va a hacer rico, que jamás va a volver a sufrir en la vida. Dios no quiera que atravesemos por circunstancias duras, pero a veces vendrán. Pero aún así, Dios no está prometiendo que nunca vamos a experimentar el dolor. Lo que sí nos ha prometido es la esperanza de vida eterna, que un día enjugará todas nuestras lágrimas. Esa es la promesa de Dios. Incluso hay cristianos que a veces viven situaciones difíciles, pérdidas terribles, con las cuales tendrán que vivir el resto de sus días. Hay cristianos que sufren enfermedades terribles, que no tienen cura, y por alguna razón la voluntad de Dios es que estén así. Otros son sanados, otros no lo son. Y uno podría decir, ¿por qué? Bueno, solo Dios lo sabe. Como el apóstol Pablo, él murió con su enfermedad. O Charles Spurgeon tenía la famosa gota que lo atormentó hasta el último día de sus vidas. O la hija y la esposa de David Wilkerson, que murieron de cáncer terminal bien terrible. Y esos hombres, si usted investiga en sus vidas, eran hombres de fe. Y tal vez alguien podría venir, es que la fe les faltó. Gloria a Dios cuando el Señor obra ese milagro que tanto pedimos, pero en algunos casos la voluntad de Él es no. Y aún ahí uno podría preguntarse, ¿y entonces de qué me sirve seguir a Dios si no me va a sanar? ¿De qué me sirve seguir a Dios si me pasó esta tragedia irreparable? Bueno, debemos perseverar buscando la consolación de Dios, sabiendo que la promesa no es la felicidad en esta tierra, sino en la vida eterna, porque ahí Dios enjugará nuestras lágrimas. Y aún aquí, Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Termino diciendo lo que A.W. Tozer dijo: es dudoso que Dios pueda usar grandemente a un hombre hasta que lo haya herido profundamente. Eso fue lo que dijo A.W. Tozer. Y ciertamente el fuego de la prueba nos perfecciona. El sufrimiento es como un crisol de fuego que hace que todas nuestras impurezas salgan para que brille la gloria de Dios en nosotros. Así que esta mañana vamos a orar y vamos a pedirle a Dios fortaleza, sabiendo que muchas son las pruebas de los justos, pero de todas el Señor nos librará. Y si tenemos que atravesar por dificultades duras, y aún todos los que estamos aquí, si hemos experimentado la salvación de Cristo, sabemos que cada día hay que tomar esa cruz y seguir al Señor. Pidámosle también fortaleza para que, aunque no comprendamos de todos sus propósitos, sigamos confiando en Él, porque hay un propósito más alto que nosotros quizás en esta tierra no comprenderemos, pero que cuando estemos delante de su presencia veremos las cosas tal y como son. Así que inclinen sus rostros y oremos a Dios. Y antes de la oración también quiero hacer un llamado. Si hubiese alguien en esta mañana que al escuchar este mensaje quiere ponerse a cuentas con Dios, usted no es cristiano y escuchó este mensaje y ha sentido que Dios le ha hablado, levántese en su lugar como señal que acepta a Cristo. Abra su corazón a Dios. Si su corazón está dañado por el resentimiento, por el odio, por las tragedias, por este mundo injusto, venga hoy a Dios, entregue su vida a Él y verá cómo Dios restaurará su vida totalmente y le dará también la promesa de vida eterna.
Así que hago la última invitación. Vamos a orar en esta mañana. Yo les invito a que inclinen sus rostros y pidámosle a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, sabemos que las pruebas del justo son muchas, que incluso muchos, Señor, sufren terribles tragedias, pérdidas irreparables, pero ciertamente solamente tú puedes dar, Señor, el consuelo para nuestras almas. Sabemos que vivimos en un mundo de angustia, en un mundo dañado por la maldad, de enfermedades terribles, Señor, pero nosotros hemos decidido confiar en ti, porque sabemos que tu ángel acampa a nuestro alrededor, tú proteges nuestra entrada y nuestra salida, y sabemos, Señor, que las pruebas vendrán y que éstas traerán un propósito específico para provecho de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayude, Señor, a seguir adelante, a esforzarnos, a perseverar, a no desmayar, para que aquel día, Señor, podamos estar delante de tu presencia y así toda enfermedad quedará atrás, todo dolor, todo sufrimiento, Señor, será olvidado. Tú enjugarás las lágrimas de cada uno de nosotros y darás la recompensa, Señor, y entonces te conoceremos tal y como eres y entenderemos, Señor, tal y como las cosas son, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.